Están riquísimas, mamá, sonreí, pero mi sonrisa se quedó atrapada a medio camino, como un pájaro que no logra alzar vuelo. Bajé la mirada hacia mis piernas, gruesas bajo la mesa de madera gastada por los años. El borde de la silla presionaba suavemente contra mis muslos, y ese roce silencioso gritaba más fuerte que cualquier palabra. Hoy vienen tus amigas después del colegio, ¿verdad?, preguntó mientras limpiaba una mancha invisible del mantel. Asentí, pero el nudo en mi garganta creció. Amigas. La palabra sonaba hueca en mis labios. En el instituto, ellas reían conmigo, sí, pero sus risas nunca llegaban a sus ojos cuando yo me quitaba el suéter en primavera y quedaba al descubierto mi cuerpo que no cabía en las tallas de las revistas. Recordaba la semana pasada, en el pasillo, cuando Laura susurró, Clara, deberías probar esa ensalada de cal que tomé, funciona milagros. No fue cruel. Nunca lo eran. Pero sus palabras se clavaban en mí como espinas diminutas, invisibles para todos menos para mí. Necesitas ayuda para elegir tu ropa, ofreció mamá Elena, y en sus ojos había tanto amor que dolía. Porque yo sabía que ella no entendía. ¿Cómo podría entender que cada prenda era una batalla que al ponerme unos pantalones, no solo vestía tela, sino expectativas, miedos, la esperanza de que hoy, solo hoy, el mundo me mirara y no desviara la vista? Está bien, mamá. Ya me arreglo yo. Subí las escaleras despacio, cada peldaño un susurro de duda. En mi habitación, las paredes estaban cubiertas de fotos de cuando era niña yo, con trenzas torcidas, riendo sin preocuparme por el doblez de mi cintura al sentarme. Yo, abrazando a papá Miguel con las manos llenas de pintura. Yo, pequeña y libre. Entonces no sabía que el mundo medía el valor de una persona por el espacio que ocupaba. Me paré frente al espejo de cuerpo entero. La chica que me devolvía la mirada tenía ojos grandes del color del café con leche, cabello castaño que caía en ondas rebeldes, y una sonrisa que, cuando era sincera, iluminaba toda la habitación. Pero yo solo veía lo que sobraba. Las curvas que desbordaban los estándares invisibles pero omnipresentes. Respiré hondo, y el aire se atascó en mi pecho. Eres hermosa, susurré al reflejo, practicando las palabras que tanto necesitaba creer. Eres digna de ser amada exactamente como eres. Pero el espejo no respondió. Solo me devolvió el silencio de una guerra interior que nadie más podía escuchar. Cuando sonó el timbre, el corazón me dio un vuelco. Abrí la puerta y allí estaban Laura y Valeria, risueñas, con sus cuerpos delgados envueltos en vestidos que parecían hechos de aire y confianza. «Clara», exclamó Valeria, abrazándome con efusividad. «Qué bueno verte. ¿Ya viste el nuevo café que abrió frente al parque? Tenemos que ir». Asentí, intentando que mi voz no temblara. «Claro, me encantaría». Mientras caminábamos hacia el centro, sus conversaciones fluían como ríos cristalinos chicos. Exámenes, planes de verano. Yo asentía, reía en los momentos adecuados, pero por dentro era como si estuviera observándolo todo desde detrás de un cristal empañado. En el café, al sentarnos, Laura se quitó su chaqueta fina y dejó al descubierto unos hombros delicados, una clavícula que parecía tallada en porcelana. Yo, en cambio, ajusté mi suéter grueso, aunque el sol de mayo calentaba mi nuca. ¿No tienes calor con eso puesto?, preguntó Laura, sin malicia, solo curiosidad genuina. Un poco, mentí, sintiendo como el sudor frío se acumulaba en mi espalda. Pero me gusta así. En ese instante, una mujer mayor pasó junto a nuestra mesa y, sin querer, su bolso rozó mi brazo. Se disculpó con una sonrisa, pero sus ojos se detuvieron un segundo de más en mi cuerpo, y en ese segundo yo leí toda la sorpresa, el juicio silencioso, la compasión disfrazada de indiferencia. Bajé la mirada hacia mi taza de chocolate, y las lágrimas quemaron mis párpados. No eran lágrimas de tristeza, sino de una soledad tan profunda que parecía no tener fondo. Porque en ese momento comprendí algo que me partiría el alma durante años. No era que el mundo fuera cruel conmigo. Era que había aprendido a verme a través de los ojos ajenos, y en esos ojos yo nunca era suficiente. Al volver a casa, el sol ya se había escondido tras los tejados. Papá Miguel estaba en el jardín, regando las petunias que mamá Elena tanto amaba. Al verme, dejó la manguera y caminó hacia mí. No dijo nada, solo me abrazó, y en ese abrazo sentí que, aunque el mundo entero me midiera con una cinta métrica invisible, en esta casa yo tenía un lugar. Un lugar que no dependía de mi talla, sino de mi existencia misma. «¿Todo bien, mi niña?», preguntó, acariciando mi cabello como cuando era pequeña. Tragué el nudo de emociones que me ahogaba.
Sí, papá, susurré. Solo, cansada. Pero mientras subía las escaleras de vuelta a mi habitación, supe que esa noche, como tantas otras, me quedaría despierta preguntándome cuándo sería el día en que me miraría al espejo y no vería una carga, sino una persona. Una persona que merecía ocupar espacio, que merecía ser amada, que merecía, simplemente, ser. Y en la penumbra de mi cuarto, con la luna dibujando sombras en el techo, entendí que mi historia no había terminado. Solo estaba comenzando. Porque a los 17 años, cuando el mundo te enseña a encogerte, la revolución más valiente es decidir, cada mañana, expandirte. Aunque duela, aunque tiembles, aunque nadie más lo vea todavía. Porque la primera persona que debe verte, eres tú misma. Certo, agora atue. Como um narrador e storyteller desenvolva a história sem marcações com o nome de cada tópico que for desenvolve. Me conte sobre o tópico 2 com diálogo como se eu fosse o espectador, sempre lembrando de desenvolver com muita emoção, com muitos sentimentos de forma que a estrutura da narrativa utiliza uma linha temporal linear de modo o espectador sentir o que o personagem está sentindo em espanhol. Com 6.000 caracteres en la casa de los Valdés, el aire siempre olía a canela y a promesas cumplidas. Era una de esas familias que parecían sacadas de un cuento cálidas, estables, con risas que resonaban hasta el jardín trasero. Y en medio de ese mundo luminoso, vivíamos nosotras Clara y yo. Hermanas por elección, no por sangre. Pero mientras ella cargaba su silencio como un peso invisible, yo aprendí desde niña a brillar con tanta fuerza que nadie notara las grietas bajo mi sonrisa. Me llamo Sofía. Tengo 19 años. Y si alguien me mira, lo primero que ve es confianza. Cabello largo y oscuro que cae como seda, ojos que sostienen la mirada sin titubear, una risa fácil que abre puertas. Pero lo que nadie ve, ni siquiera mis padres, con todo su amor, es el miedo constante que late bajo mi piel, el miedo a no ser suficiente. A ser descubierta. A que, en algún momento, todos se den cuenta de que detrás de esta fachada perfecta hay una chica que se siente como una impostora en su propia vida. Recuerdo el día en que llegaron por primera vez con Clara. Yo tenía 7 años. Ella apenas 5. Pequeña, asustada, con los ojos húmedos y las rodillas raspadas. Mamá Elena la tomó en brazos y le susurró palabras que yo no alcancé a oír, pero vi como el cuerpo de Clara se relajaba, como si por fin hubiera encontrado un puerto seguro. Y en ese instante, algo en mí se tensó. No por celos, no al principio, sino por una pregunta que nació en lo más profundo de mi pecho, y si ya no soy la única que los hace felices con los años. Esa pregunta se convirtió en una sombra. Porque mientras yo ganaba concursos escolares, bailaba en las fiestas y recibía cumplidos como si fueran flores frescas cada mañana, Clara crecía en silencio. No necesitaba aplausos. Bastaba con que mamá le acariciara el cabello al decirle buenas noches para que su rostro se iluminara como si acabara de recibir un regalo del cielo. Y eso me dolía más de lo que quería admitir. Una tarde, mientras preparábamos la cena juntas, mamá Elena le dijo a Clara: «Hoy me contó la profesora de literatura que escribiste un poema hermoso sobre el mar. Me hizo llorar, cariño». Clara bajó la mirada, ruborizada, murmurando un gracias. Pero sus ojos brillaban con una luz que yo conocía bien, era la luz de quien se siente vista, realmente vista. No por lo que muestra, sino por lo que es. Yo, en cambio, había ganado el primer puesto en el torneo regional de debate esa misma semana. Lo mencioné durante la cena, casualmente, como si no importara. Papá Miguel me felicitó con orgullo, mamá me abrazó, pero fue un abrazo rápido, distraído. Porque en ese momento, Clara estaba mostrando a papá un dibujo que había hecho de los 3 juntos, y él lo miraba como si fuera un tesoro. Esa noche, en mi habitación, me senté frente al espejo y me pregunté por qué ella tiene algo que yo no puedo imitar. No era belleza, ni inteligencia, ni talento. Era paz, una quietud interior que hacía que incluso en su inseguridad, irradiara autenticidad. Y yo, con toda mi perfección ensayada, me sentía vacía. A veces, cuando Clara entraba a la cocina y mamá dejaba lo que estaba haciendo solo para servirle su té favorito, ese con jengibre y miel, yo fingía estar concentrada en mi libro, pero por dentro se me encogía el corazón. No porque la odiara. Nunca la odié. La envidiaba. Con una envidia silenciosa, dolorosa, que me avergonzaba admitir incluso ante mí misma. «Sofía, ¿te pasa algo?», me preguntó una vez mamá, notando mi mirada perdida durante la cena. «Nada, mamá», sonreí, rápida, automática.
Solo pensaba en los exámenes. Pero la verdad era que pensaba en cómo Clara, sin esforzarse, conseguía lo que yo perseguía con uñas y dientes: pertenencia. Amor inconditional. El tipo de amor que no depende de logros, de apariencias, de cuántos ojos te siguen al entrar a una habitación. Y entonces llegó Pedro. Lo conocí en la universidad, pero fue Clara quien lo trajo a casa por primera vez. Recuerdo verlos desde la ventana del segundo piso. Caminaban lentos, riendo por algo que él le decía, y ella reía con la cabeza echada hacia atrás, como si no tuviera nada que ocultar. En ese momento, algo en mí se rompió. No porque quisiera a Pedro, no al principio, sino porque vi en sus ojos lo que tanto anhelaba: admiración genuina. No por su cuerpo, no por su ropa, sino por su forma de ser. Y pensé, ¿por qué ella sí puede tener eso? Y yo no. Empecé a notar pequeños gestos. Como Pedro escuchaba a Clara con atención plena, sin interrumpir. Como le guardaba el lugar en el sofá cuando venía a visitarnos. Cómo, cuando ella hablaba de sus miedos, él no intentaba arreglarlos, solo los acogía. Una noche, mientras lavábamos los platos juntas, le dije a Clara, con voz suave, casi maternal: tienes suerte, hermanita. Pedro es un buen chico. No todos valoran lo que tienes. Ella me miró, sorprendida, y sus ojos se llenaron de gratitud. Gracias, Sofía. Significa mucho que lo digas. Pero lo que no le dije fue lo que realmente sentía: y si lo que tengo no es suficiente para que alguien me mire así a mí. Desde entonces, cada vez que los veía juntos, una vocecita en mi interior susurraba: tú podrías hacerlo mejor. Tú podrías serla. Que lo haga feliz. No era maldad. Era desesperación. La desesperación de quien ha construido su valor sobre la aprobación ajena y, de repente, siente que se le escapa entre los dedos. Y así, sin querer del todo, sin planearlo con claridad, comencé a acercarme a Pedro. Primero con bromas inocentes, luego con conversaciones más largas, con miradas que duraban un segundo de más. No para lastimar a Clara, sino para probarme a mí misma que también podía ser elegida. Que también merecía ser amada, no por lo que hago, sino por lo que soy. Pero en el fondo, muy en el fondo, sabía que estaba jugando con fuego. Porque el amor no es un trofeo que se gana compitiendo. Y lo que estaba a punto de hacer no sanaría mi herida. Solo la haría más profunda. Aún así, seguí adelante. Porque a veces, cuando uno se siente invisible en casa, dado todo lo que necesitábamos: techo, amor, estabilidad. Y en parte era cierto. Pero el amor, por más puro que sea, no siempre sabe leer entre líneas. No ve las comparaciones que nacen en el silencio, ni los celos que crecen en la sombra de un cumplido. Una noche, mientras cenábamos, sopa de verduras humeante, pan recién horneado, las velas parpadeando sobre la mesa, mamá Elena miró a Clara con esa ternura que le reservaba solo a ella, la que venía del alma, no del hábito. Hoy me llamó la directora del taller de escritura, dijo, sirviéndole un poco más de sopa. Dice que tu relato fue el más conmovedor que han leído en años. Incluso quieren publicarlo en la revista del colegio. Clara bajó la mirada, ruborizada, pero sus dedos se aferraron al borde del plato como si temiera que la felicidad se le escapara si la soltaba. Gracias, mamá. Solo escribí lo que sentía. Eso es lo más valioso, intervino papá Miguel, apoyando una mano sobre la de Clara. El corazón no miente cuando escribe. Yo corté mi pan en trozos diminutos, contando cada uno para no levantar la vista. Había presentado mi ensayo de filosofía en la universidad esa misma semana. Un análisis sobre la identidad en la era digital que el profesor calificó como excepcional, digno de una tesis de posgrado. Ni siquiera lo había mencionado en casa. Para que sabía que, aunque lo hiciera, la conversación giraría en torno a lo impresionante que era, no a lo que sentía al escribirlo. Porque desde pequeña, mis logros eran celebrados como trofeos, no como extensiones de mi alma. Sofía también ha estado muy ocupada, dijo mamá entonces, como si acabara de recordarlo, volviéndose hacia mí con una sonrisa cálida pero apresurada. No es así, cariño, asentí, forzando una sonrisa. Sí, muchos exámenes. Nada del otro mundo. Pero sacaste 10 en todos, exclamó papá, orgulloso, aunque su tono sonaba más como un dato que como una emoción. Y ahí estaba, la diferencia. Clara recibía amor por ser. Yo, admiración por hacer. Después de la cena, mientras lavábamos los platos, Clara tarareaba suavemente una canción que Pedro le había enseñado. Una melodía simple, llena de esperanza. Yo fregaba los tenedores con más fuerza de la necesaria.
¿Estás bien, Sofía?, preguntó ella de pronto, notando mi tensión. Claro, respondí, sin mirarla. Solo cansada. Pero entonces, como si el destino quisiera subrayar todo lo que yo trataba de ignorar, sonó el timbre. Era Pedro. Traía flores silvestres envueltas en papel periódico, y una sonrisa que iluminó el recibidor entero. Para ti, le dijo a Clara, entregándoselas con una timidez que solo mostraba con ella. Ella las tomó como si fueran frágiles como el cristal. Son hermosas. Gracias. Los tres se sentaron en el sofá del salón. Yo me quedé en la cocina, fingiendo ordenar los cubiertos, pero escuchando cada risa, cada pausa, cada susurro. Oí como Pedro le contaba a Clara sobre un libro que había leído, como sus voces se entrelazaban como si hubieran sido escritas para armonizar. Y luego, en un momento de silencio, él dijo algo que me heló la sangre. A veces siento que contigo puedo ser yo mismo. Sin máscaras. Sin tener que impresionar a nadie. Clara no respondió con palabras. Solo apoyó su cabeza en su hombro, y él la rodeó con el brazo como si fuera lo más natural del mundo. En ese instante, algo dentro de mí se quebró. No fue rabia. Fue dolor. Un dolor antiguo, profundo, que decía nunca serás suficiente tal como eres. Porque yo sí usaba máscaras. Cada día. En la universidad, con mis amigos, incluso en esta casa. Sonreía cuando quería llorar, asentía cuando quería gritar, brillaba cuando solo quería desaparecer. Y entonces, sin pensarlo, salí de la cocina. Hola, Pedro, dije, con una voz más alegre de lo normal. Qué bueno verte. Él se levantó, educado como siempre. Hola, Sofía. ¿Cómo estás? Genial, mentí. Oye, ¿te acuerdas de aquella vez en la cafetería de la facultad cuando hablamos de Nietzsche y tú dijiste que el sufrimiento da sentido a la vida? Clara me miró, sorprendida. Nunca le había contado esa conversación. Pedro asintió, incómodo. Sí, algo así. Fue fascinante, insistí, acercándome un paso. Deberíamos retomar esa charla. Tengo tantas ideas nuevas. Clara bajó la mirada. No dijo nada, pero vi como sus hombros se encogieron, como si de pronto el aire se hubiera vuelto más pesado. Esa noche, antes de dormir, mamá entró a mi habitación. Sofía, ¿estás segura de que todo está bien? Me senté en la cama, abrazando mis rodillas. ¿Por qué lo preguntas? ¿Por qué? Últimamente sientes distante. Y hoy, con Pedro, parecía que competías con Clara. La miré, herida. Competir, mamá, yo solo. Pero no terminó la phrase. Porque en el fondo, sabía que tenía razón. Ustedes son hermanas, dijo suavemente, sentándose a mi lado. No rivales. El amor no se divide. Se multiplica. Quis creerlo. Quise tanto creerle. Pero mientras ella salía y cerraba la puerta tras de sí, una idea peligrosa comenzó a germinar en mi mente. ¿Y si el amor sí se divide? ¿Y si hay solo un lugar para la hija favorita? Y Clara ya lo ocupa. No sabía aún que esa semilla daría frutos amargos. Frutos que cambiarían para siempre no solo mi relación con Clara, sino conmigo misma. Y mientras la luna se alzaba sobre el tejado, iluminando el jardín donde papá regaba las petunias cada tarde, yo tomé una decisión que no podía deshacer en la próxima gran reunión familiar, la boda de la tía Lucía. Demostraría quién realmente merecía ser vista. Preparándome para el papel que había decidido interpretar la hermana perfecta, brillante, irresistible. Pero antes de que llegara ese día fatídico, hay algo que necesitas saber. Algo que el mundo no ve, porque prefiere las historias simples: el chico, la chica, la traición. Pero la verdad es más sutil, más dolorosa. Porque Pedro no era un trofeo. Y lo que él y Clara compartían, no era solo atracción. Era refugio. Había comenzado un año atrás, en otoño. Clara caminaba por el parque tras una discusión con un grupo de compañeras que la habían excluido de una salida. Lloraba en silencio, sentada en un banco bajo un castaño cuyas hojas caían como lágrimas doradas. Fue entonces cuando Pedro, un estudiante de literatura que pasaba por allí con un libro bajo el brazo, se detuvo. ¿Estás bien?, preguntó, sin acercarse demasiado, respetando su espacio. Ella negó con la cabeza, pero no dijo nada. Él no insistió. Solo se sentó en el extremo opuesto del banco y abrió su libro. Pasaron 10 minutos en silencio. Luego, sin mirarla, dijo: a veces, el mundo duele más cuando crees que no mereces estar en él. Clara levantó la vista, sorprendida. ¿Cómo sabes eso? Porque yo también lo he sentido, respondió él, finalmente girándose hacia ella. No estás sola.
Esa fue la primera vez que alguien no le ofreció una solución, ni un consejo, ni siquiera un abrazo forzado. Solo presencia. Y en ese gesto simple, nació algo raro en este mundo: confianza verdadera. Con el tiempo, sus encuentros se volvieron rutina. Charlas bajo la lluvia, paseos en bicicleta al amanecer, tardes enteras leyendo en la biblioteca municipal. Pedro nunca le decía deberías perder peso ni inténtalo con otro estilo. Le decía cosas como tu risa es mi canción favorita o cuando hablas de tus miedos, me das valor a mí también. Una noche, mientras caminaban por el río, Clara se detuvo. ¿Por qué tú sí me ves?, preguntó, con la voz temblorosa. Todos los demás ven solo lo que sobra. Pedro la tomó de las manos, mirándola a los ojos con una intensidad que no necesitaba palabras. Porque no miro con los ojos, Clara. Miro con el corazón. Y tu corazón es el más hermoso que he conocido. Ella lloró entonces. No de tristeza, sino de alivio. Porque por primera vez, alguien la amaba no a pesar de quién era, sino por quién era. En casa, sus padres notaron el cambio. Clara reía más. Cantaba mientras cocinaba. Incluso se atrevió a usar un vestido sin mangas en su cumpleaños, algo que antes le habría parecido imposible. Mamá Elena la abrazó fuerte aquel día y le susurró al oído: «Eres radiante, mi vida». Y lo era, porque el amor verdadero no cambia tu cuerpo. Cambia tu alma. Y cuando el alma brilla, el cuerpo entero responde. Pero yo observaba todo desde la sombra. Cada gesto, cada mirada, cada caricia discreta. Y en lugar de alegrarme por ella, sentía un vacío crecer en mi pecho. Porque mientras Clara había encontrado a alguien que la amaba sin condiciones, yo seguía buscando validación en cada mirada ajena, en cada cumplido fugaz. Una tarde, mientras ella ayudaba a mamá en el jardín, Pedro vino a visitarnos. Yo bajé las escaleras justo cuando él le entregaba una carta doblada en 3 partes. La escribí anoche, dijo, ruborizado. No soy bueno con las palabras, pero quería que supieras lo que sientes para mí. Clara la tomó como si fuera un tesoro sagrado. Gracias. La leeré esta noche, bajo la luna. Yo me acerqué entonces, con una bandeja de limonada que no había sido pedida. Qué romántico, dije, forzando una risa ligera. A ver si algún día tengo tanta suerte. Pedro me miró, incómodo. El amor no es suerte, Sofía. Es elección. Y Clara, es mi elección. Sus palabras fueron suaves, pero cayeron sobre mí como piedras. Porque en ellas no había duda. Solo certeza. Esa noche, no pude dormir. Me quedé en la ventana, viendo la luz de la lámpara de Clara encendida hasta altas horas. Sabía que estaba leyendo esa carta. Sabía que cada palabra la hacía sentir más segura, más amada, más ella misma. Y yo, en cambio, me sentía como un eco. Un reflejo distorsionado de lo que otros querían ver. Al día siguiente, durante el desayuno, mamá anunció: la tía Lucía confirmó que la boda será dentro de 3 semanas. Y quiere que ustedes 2 sean parte de la ceremonia. Clara sonrió, emocionada. ¿En serio, Sarah Hermoso? Yo asentí, pero ya estaba calculando. 3 semanas. Tiempo suficiente para prepararme. Para lucir impecable. Para demostrar que, si alguien merecía ser el centro de atención, esa era yo. Pedro vendrá, ¿verdad?, preguntó mamá, mirando a Clara. Sí, respondió ella, con una timidez feliz. Ya le mandé la invitación. Sentí un pinchazo en el pecho, pero lo oculté tras una sonrisa. Genial, dije. Será una boda inolvidable. Y lo sería. Pero no por las razones que ellos imaginaban. Porque mientras Clara soñaba con bailar con Pedro bajo las luces del salón, yo ya había decidido que, en esa noche, el mundo dejaría de verla a ella, y empezaría a verme a mí. No sabía aún que, al hacerlo, no ganaría a Pedro. Fue durante una cena familiar, apenas una semana antes del gran día, cuando sembré la primera semilla. La mesa estaba llena de platos humeantes: arroz con verduras, pollo al limón, el pan recién horneado que mamá Elena preparaba cada viernes. Clara reía por algo que había dicho papá Miguel, sus ojos brillando con esa calma que tanto me dolía. Pedro no estaba de viaje con su familia, y en su ausencia, ella parecía más ligera, más libre. Yo esperé el momento perfecto. Justo cuando Clara se levantó para servirse más agua, dije, con voz dulce, casi maternal: «Ay, hermanita, seguro que ese vestido te quedará bien para la boda, no es por ofenderte, pero tal vez deberías probar uno con más vuelo. Así disimulas un poco,
Ya sabes. Hice una pausa, como si dudara, y bajé la voz, como si fuera un secreto entre nosotras. No quiero que te sientas incómoda frente a todos. Especialmente frente a Pedro. El vaso de agua tembló en sus manos. No lo dejó caer, pero vi como sus nudillos se volvieron blancos. Se sentó despacio, sin mirarme. El silencio que siguió fue tan denso que hasta el tintineo de los cubiertos sonó como un trueno lejano. Mamá Elena frunció el ceño. Sofía, cariño, eso no está bien dicho. Pero es por su bien. Respondí, con los ojos abiertos, fingiendo inocencia. Solo quiero que se sienta segura. Que no pase vergüenza. Clara no dijo nada. Solo empujó su plato, aunque apenas había probado bocado. Vi cómo su pecho subía y bajaba con rapidez, como si estuviera conteniendo un mar de lágrimas. Y en ese instante, sentí una punzada de culpa, pero la enterré bajo una capa de justificación si no puede soportar una verdad amable. Como sobrevivirá al mundo real esa noche, la escuché llorar desde su habitación.